Tanto la jurisdicción y la competencia, pues son dos conceptos muy elementales en todas las áreas del derecho. Y también son, digamos, conceptos que de una u otra manera ustedes ya manejan, toda vez que en teoría el proceso, en introducción al derecho, pues se abordó quizá con más profundidad tanto la jurisdicción y la competencia desde un punto de vista amplio o desde un punto de vista general. Sin embargo, pues como nos corresponde conocer lo relativo al derecho procesal penal, pues vamos a visualizar la jurisdicción y la competencia desde ese ámbito. En ese sentido, entonces, iniciando con lo que es la jurisdicción penal. El fundamento de esta institución jurídico-procesal la encontramos, en primer lugar, en la Constitución Política de la República de Guatemala, a partir del artículo 203 al 222. Recordemos que el artículo 203 constitucional hace referencia a que la potestad de administrar, de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde con exclusividad a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales de la República, justicia de la República. Es decir, que a partir del artículo 203 al 222, la Constitución, aparte de señalar que digamos, juzgar y ejecutar los juzgados es una competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales, también se refiere, aunque sea muy someramente, a lo que es la estructura o la organización de la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de justicia, etcétera, etcétera. Y también el Código Procesal Penal, a partir del artículo 37 al 53, tiene una parte que se refiere tanto a la competencia como a la jurisdicción en materia penal. Y, por supuesto, la ley del organismo judicial, que es una ley general y que es aplicable a todas las áreas del derecho, también se refiere a este tema en los artículos 57 al 112 de la ley citada, de manera que el fundamento de la jurisdicción y la competencia, no solo desde el punto de vista amplio o general, sino en materia penal, lo encontramos en la Constitución, en el Código Procesal Penal y en la ley del organismo judicial, que son tres cuerpos normativos que hacen referencia al tema que vamos a discutir esta noche. Bien, entonces, compañeros, si yo le preguntara a Abner Omar González, ¿qué sería para usted la jurisdicción, ya con algunos elementos que hemos expuesto? ¿Qué sería la jurisdicción digamos, en términos amplios? Es decir, cuando digo términos amplios, la jurisdicción desde el punto de vista de todas las áreas o ramas del derecho. Y por supuesto, vamos a ver lo que es la jurisdicción estrictamente en el sentido penal. Abner Omar González. Sí, sí, ¿me escucha? Sí, le escucho. La jurisdicción, para mi entender, licenciado, sería prácticamente la entidad o prácticamente el lugar donde uno puede hacer la jurisprudencia. Ya. Evelyn Arminda, ¿qué piensa de lo que comentó Abner Omar en relación a la jurisdicción? Buenas tardes, licenciado. Un gusto Bueno, saludar. gracias Fíjate igualmente. que no escuché muy bien lo que dijo el compañero, El pero en com- relación a la jurisdicción es el espacio que uno tiene o el territorio o la potestad que una persona tiene para ejercer o aplicar una norma. ya, Ujú. potestad. Potestad que tiene el sujeto de aplicar una norma. Ujú. Luis Andrés Alvarado, ¿qué adicionaría a lo que han expuesto los compañeros? ¿Me está escuchando, Luis Andrés?
Jocelyn Gabriela. ¿O alguien más quisiera opinar en relación a la jurisdicción? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Gabriel. La jurisdicción penal sería, digamos, el territorio donde pues el órgano jurisdiccional se aplica la ley. Por ejemplo, si yo cometo un delito en Petén, pues es en Petén donde, digamos, me juzgan o me aplican la ley penal. ¿Es así o estoy mal? Sí, más que todo eso sería competencia, ¿verdad? Que digamos el lugar donde se cometió el hecho delictivo, el órgano jurisdiccional competente para conocer sería un juzgado de ese departamento. Ah, ok. Y por supuesto también ejerce jurisdicción. Ya, o sea que la ley penal, la jurisdicción sería todo el territorio guatemalteco. Si yo cometí un delito acá en Guatemala, me pueden capturar en cualquier departamento, digamos. Sí, la aprehensión puede, digamos, ocurrir en cualquier lugar donde usted se encuentre y ponerlo a disposición del juez que ordenó la aprehensión. Ah, Pues, perfecto. Gracias, Link. bien, como les decía, indudablemente todos tienen una, dice Ismael Josafat, potestad de juzgar, en efecto. Desde el punto de vista general, y como les decía, desde un punto de vista amplio, la jurisdicción se entiende como poder del Estado de juzgar o ejercer la función judicial. ¿Ya? Que todos los jueces tienen jurisdicción, todos los jueces tienen jurisdicción, porque obviamente los organismos, digamos, los órganos jurisdiccionales fueron creados constitucionalmente precisamente para juzgar y ejecutar lo juzgado. El Estado, en la facultad que tiene, a través de la Constitución, pues plasmó todo lo relativo a partir del artículo 203 constitucional a la Corte Suprema de Justicia y al organismo judicial. Entonces, los juzgados, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia y los demás órganos que ejercen, que juzgan y ejecutan lo juzgado, pues tienen esa facultad, tienen ese poder, como dice, que, digamos, aquí el Estado actúa a través de los órganos jurisdiccionales administrando justicia, aplicando justicia. Entonces, por eso se dice que la jurisdicción, todos los órganos jurisdiccionales tienen jurisdicción. Y esa jurisdicción se entiende como la potestad, como decía una compañera, el poder, la facultad que tiene el Estado de juzgar o ejercer la función judicial a través de los órganos jurisdiccionales creados para ese efecto. Esa es la jurisdicción desde el punto general, desde el punto amplio. Ahora, si queremos enfocar la jurisdicción estrictamente desde el punto de vista penal, pues también se dice que es la potestad de administrar justicia en materia penal. Ya, por eso es que hacemos esta distinción entre la jurisdicción desde el punto de vista amplio o general y la jurisdicción desde el punto de vista penal. Y ya cuando hablamos de la jurisdicción ya en materia penal, podemos apreciar que básicamente ahí la administración de justicia se circunscribe al ámbito penal, ¿ya? Porque hay jurisdicción también en materia civil, en materia laboral, en materia, digamos, contencioso-administrativa, en familia, en todos los juzgados, ¿no? Tienen jurisdicción. Todos los órganos jurisdiccionales tienen jurisdicción. Por eso se llaman órganos jurisdiccionales, porque su función es, digamos, juzgar y ejecutar lo juzgado. Entonces, la jurisdicción, desde el punto de vista amplio, es poder que tiene el Estado de juzgar o ejercer la función judicial.
entiéndase que a través de los órganos jurisdiccionales o a través de los tribunales, que son los únicos que pueden administrar justicia y ejecutar la misma. No hay ninguna otra institución, ningún otro órgano facultado constitucional y legalmente para administrar justicia. Y desde el punto de vista penal, reitero que es la facultad, la potestad de administrar justicia en materia penal. Como vamos a ver en un momentito, qué tribunales tienen competencia en materia penal. Bien, entonces ya dejando claro lo que es, digamos, la jurisdicción desde el punto de vista amplio y desde el punto de vista en materia penal, pues ya también la jurisdicción tiene algunas características. Y dentro de ellas, pues encontramos en primer lugar que la jurisdicción penal y la jurisdicción general tienen una característica, la de ser públicas, ¿ya? ¿Y por qué será, digamos, a la jurisdicción pública, compañeros? ¿Alguien que quisiera opinar al respecto o argumentar por qué la jurisdicción es pública, la jurisdicción penal y la jurisdicción en términos generales? Bien, entonces, obviamente la jurisdicción penal es pública. ¿Por qué es pública? Pues sencillamente porque el Estado, que es el ente, digamos, es un ente público, a través de las instituciones creadas para el efecto, entiéndase, órganos jurisdiccionales, administra justicia penal, ¿ya? Entonces, y por supuesto, al ser una función de una institución pública como los tribunales, pues de ahí se deriva que la característica de publicidad de la jurisdicción. Y además, porque, digamos, digamos, ponerse en movimiento la jurisdicción penal, se genera una relación entre una institución pública y personas particulares. En este caso, todos los sujetos procesales que van a intervenir o participar en el desarrollo, en el inicio, desarrollo y finalización de un proceso penal. Entonces se conjuga una relación, digamos, de intereses entre un órgano estatal y particulares. Y en este caso, cuando hablamos de particulares, debemos comprender que se trata de todos los sujetos procesales a quienes se les ha dado intervención o participación en ese proceso penal. Imputado, digamos, imputado, abogado defensor, juez, fiscal, querellante adhesivo si hay, actor civil si hay, o tercero civilmente demandado, etcétera, etcétera. Entonces, esa relación que se gesta entre los órganos jurisdiccionales y estos sujetos procesales, pues vemos que hay una relación entre una institución pública y particulares que por alguna circunstancia forman parte de un proceso penal. Y también si vemos el artículo 37 del Código Procesal Penal, claramente dice, corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y las faltas. Entonces, ya vimos que la jurisdicción penal es la facultad o potestad de administrar justicia en materia penal. Pero, además de eso, el artículo 37 establece claramente que corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y las faltas. No puede de ninguna manera otro órgano jurisdiccional conocer delitos y faltas, sino que precisamente para ello es que está la jurisdicción y la competencia penal. No podemos promover un proceso penal ante un juzgado de familia, ante un juzgado laboral, ante un juzgado civil, sino que, de acuerdo a la ley, y básicamente al artículo 37,
tiene que ser ante un órgano de jurisdicción penal. Y, por supuesto, si presentamos una denuncia ante el Ministerio Público, en su momento, el Ministerio Público, cuando quiera que este proceso tenga un juez contralor de investigación, pues tiene que acudir a un órgano jurisdiccional en materia penal. No puede acudir a un tribunal civil o a un tribunal de familia. ¿Por qué? Porque no tienen jurisdicción ni competencia para conocer delitos y faltas. Así de sencillo. Y también el mismo artículo 37, en el párrafo segundo, establece: los tribunales tienen la potestad pública con exclusividad para conocer los procesos penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones. ¿Ya? Entonces, ahí claramente en el artículo 37 encontramos la característica de publicidad de la jurisdicción, cuando dice: los tribunales tienen la potestad pública. ¿Ya? Y también ahí encontramos la segunda característica, que la jurisdicción penal es exclusiva. ¿Y por qué es exclusiva? Sencillamente porque es una facultad, es una potestad exclusiva de los tribunales, de los órganos jurisdiccionales en materia penal. Ninguna otra autoridad se puede atribuir, se puede arrogar esa jurisdicción penal. Por eso es exclusiva. Y el artículo 203 de la Constitución reafirma esa característica cuando dice que la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Entonces, hay una asignación constitucional y legal a estos órganos jurisdiccionales para que puedan administrar justicia o ejercer la jurisdicción. ¿Ya? Entonces, es una función que con exclusividad corresponde a los organismos jurisdiccionales o a los órganos jurisdiccionales. Entonces, tanto en el artículo 37 encontramos la característica de publicidad y también de exclusividad. Y también darle lectura a alguno de ustedes en relación a lo que establece el artículo 38. Licenciado, ¿lo puedo leer yo? Por favor. Buenas noches. Buenas Artículo 38. Extensión. La jurisdicción penal se extenderá a los hechos delictivos cometidos en el territorio nacional en todo o en parte, y a aquellos cuyos efectos se produzcan en él, salvo lo prescrito por otras leyes y por tratados internacionales. Muchas gracias. Aquí es importante que hagamos un llamado. Podemos relacionar el artículo 5 del Código Penal y el artículo 5 de la Ley del Organismo Judicial, que tienen relación con este artículo, con el artículo 38. Y si, digamos, repito, tiene relación con el artículo 4 del Código Penal y el artículo 5 de la Ley del Organismo Judicial. El artículo, si alguien tiene a la mano el Código Penal, por favor. ¿El Código Penal, dijo, no? Sí, por favor. Ay, es que mire, voy manejando. Bueno. Yo lo tengo acá a la mano, licenciada. Gracias. Bueno, gracias, Catherine, gracias. Sí, por favor. Es el artículo 4, ¿correcto? Sí, por favor. Artículo 4, territorialidad de la ley penal. Salvo lo establecido en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. Muchas gracias. Y luego el artículo 5 de la Ley del Organismo Judicial.
para dejar bien. Ese sí lo tengo yo listo. Vaya, por favor, Catherine. Pero Gracias. con prudencia, por favor. Y si choco, usted me ayuda. Vaya, no hay problema. Bueno, si no estoy mal, habla del ámbito de aplicación de la ley, ¿no? Así es. Ok. El imperio de la ley se extiende a toda persona nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima, terrestre, la plataforma continental, la zona de la influencia económica y el espacio aéreo, tales como lo definen las leyes y el derecho internacional. Muchas gracias. Pues como ustedes pueden apreciar, las tres disposiciones normativas a la que se les dio lectura, pues tienen una relación y hablan sobre la aplicación de la ley penal a toda persona que comete un delito en el territorio del país, incluso como dice el artículo 4 del Código Penal, en lugares o vehículos sometidos a jurisdicción, ¿ya? Entonces, vemos pues que en la misma ley señala la característica de publicidad y exclusividad de la jurisdicción penal. Y también la jurisdicción es irrenunciable. El artículo 39 del Código Procesal Penal establece, alguien que le pudiera dar lectura al 39 que habla de que la jurisdicción es irrenunciable. Artículo 39. Por favor. Irrenunciabilidad. La jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable. Ajá. Sí, digamos cuando la ley establece que la jurisdicción es irrenunciable, implica que los órganos jurisdiccionales no pueden renunciar a esa función que constitucional y legalmente les ha sido asignada. Precisamente para eso fueron creadas estas instituciones, para, digamos, aplicar la jurisdicción y la competencia. De manera que no pueden renunciar. Un juez no puede decir, miren, yo no quiero, si hablamos de un juez penal, pues decir en juez, mire, y si es competente para conocer el ejemplo que ponía Gabriel, de que si él comete un hecho delictivo en Petén, pues el que está obligado a conocer es el juez penal de Petén. Y él en un momento dado puede decir, yo no quiero conocer este proceso penal, sino que salvo que exista él determine que el delito no se cometió en Petén, sino en otro departamento, pues ahí tendría él que excusarse o dejar de conocer porque no es competente, porque el delito no se cometió en su territorio. Pero si se cometió en su territorio y él ha sido designado para conocer los procesos penales en esa jurisdicción, pues él no puede renunciar y decir, bueno, yo no quiero conocer. Por supuesto que sí, se puede excusar o lo pueden recusar por muchas razones, pero eso ya es otro aspecto que vamos a ver más adelante. Ya no hablemos de las recusaciones, de las excusas, etcétera, etcétera. Entonces, es irrenunciable la jurisdicción porque la Constitución les ha delegado esa función, ¿ya? Por lo tanto, pues no puede renunciar un órgano jurisdiccional a la jurisdicción y sobre todo en materia penal. Y también se dice el artículo 37, 39, señala que la jurisdicción es indelegable. Esta característica significa que la jurisdicción penal no puede delegarse en otras instituciones, sino que es una función exclusiva o que corresponde estrictamente a los órganos jurisdiccionales. Un juez o un tribunal no puede, digamos, trasladar a otra institución el conocimiento de un proceso penal. Por ejemplo, él no puede renunciar, no puede delegar esta función al procurador de los derechos humanos, por ejemplo, o al procurador general de la nación, o al contralor general de cuentas. No puede. ¿Por qué? Porque esa función le pertenece, le corresponde con exclusividad a los órganos jurisdiccionales.
él no puede delegar. Por eso es que se dice que la jurisdicción penal, toda la jurisdicción, no solo la penal, es indelegable. Es decir, que no se puede transmitir, trasladar esa función a otra institución que de conformidad con la ley y la Constitución no le corresponde. Y eso lo establecen claramente los artículos 37 y 39 del Código Procesal Penal. ¿Alguna pregunta, duda hasta el momento, compañeros? ¿Estamos? Sí. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, licenciado. ¿O están dormiditos? No, Lic. No, vivos y despiertos. No, Lic. Bueno. Sí. Bueno, entonces dejamos a un lado lo que es la jurisdicción penal y nos introducimos a lo que es la competencia penal. La competencia penal está regulada a partir del artículo 40 al 42 del Código Procesal Penal. Y claramente se dice que para comprender y entender de mejor manera lo que es la competencia penal, pues se ha expuesto en la presentación una definición muy sencilla para que podamos comprender y saber lo que es la competencia penal. Y sencillamente se dice que es la facultad que tienen los jueces o tribunales para conocer y resolver los procesos penales asignados al órgano jurisdiccional que preside. Todos los, vamos a ver en un momentito, en el artículo 43, qué tribunales, digamos, tienen competencia en materia penal, ¿ya? Pero ya dejando claro qué es la competencia penal, pues sencillamente la facultad que tienen los jueces o tribunales para conocer y resolver los procesos penales asignados al órgano jurisdiccional que preside. Ahí hablamos de competencia y digamos todos los jueces de toda la República tienen jurisdicción, todos. Pero la competencia también la tienen. Aquí la diferencia es que la competencia, ellos van a conocer de los procesos en los cuales, digamos, ellos ejercen esa competencia. Volver. O de la ciudad de Guatemala. Perdón, licenciado, no sé si solo fui yo, pero no escuché. No lo escuché por un Yo tampoco, licenciado, no se me escuchó. Como si se le trabó. Pensé que era mi internet. Se perdió la conexión, dice. ¿Y ahorita sí me escuchan? Sí, ya lo Y escuché. ahorita ya clic. Sí, Ya, Lic. si es que, bueno, gracias. Sí, la verdad es que me apareció aquí que se había perdido la conexión, pero ya volvió, afortunadamente. Pero sí me escuchan bien. Sí. Fuerte y claro, licenciado. Bueno, gracias. Continuamos entonces. Les decía que la competencia penal se va a establecer de acuerdo al lugar donde se cometió el hecho delictivo. Por supuesto que la misma ley establece circunstancias o situaciones en las cuales un juez de Antigua Guatemala, por ejemplo, puede dejar de conocer un hecho delictivo que se cometió en Antigua, porque puede ser recusado por las partes o él se excuse por alguna razón, como vamos a ver más adelante, o existe algún impedimento por la cual él no puede seguir conociendo. Entonces, sin embargo, él ahí tendrá que justificar su excusa o la recusación que le presenten, etcétera, etcétera. Pero siempre va a haber competencia para conocer ese proceso penal por otro juez distinto y siempre va a haber jurisdicción. Lo que ocurre es que el juez que es competente dejará de conocer por alguna circunstancia, como les decía, por un impedimento, por excusa, por recusación. Bien, entonces quedamos claros en lo que es la competencia penal. Ahora bien,
Ya antes de pasar a esto, miremos por favor el artículo 43 del Código Procesal Penal. Dice, competencia. Tienen competencia en materia penal. Primero, los jueces de paz. Luego, los jueces de primera instancia. Los jueces unipersonales de sentencia. Los tribunales de sentencia. Los jueces de primera instancia por procesos de mayor riesgo. Tribunales de sentencia por procesos de mayor riesgo. Las salas de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia y los jueces de ejecución. Posiblemente, no sé, en algunos códigos todavía no, a veces aparecen las reformas, pero el artículo 43 fue reformado por el decreto 51, el numeral 1, por el artículo 2 del decreto 51/2002 del Congreso de la República. ¿Ya? Y, digamos, también por el artículo 2 del decreto 7/2011 del Congreso de la República. Aquí prácticamente se adicionaron los tribunales de instancia de procesos de mayor riesgo, los tribunales de sentencia por procesos de mayor riesgo, que no estaban inicialmente regulados porque estos fueron creados con posterioridad a la vigencia del Código Procesal Penal. Entonces, ya sabemos qué órganos jurisdiccionales o qué jueces o qué tribunales son competentes para conocer delitos y faltas. El artículo 43 pues hace una clasificación de todos los órganos jurisdiccionales, comenzando por el de menor jerarquía, que es el juzgado de paz, hasta los de mayor jerarquía, que digamos son los de primera instancia. Si vemos jerárquicamente hablando, los juzgados de paz son los menores, siguen los juzgados de primera instancia y las salas de la Corte de Apelaciones y luego la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera. Entonces, ya estando establecido y dejando claro de conformidad al artículo 43 qué tribunales tienen competencia en materia penal, pues ya prácticamente solo para ver rápidamente cuál es la competencia de cada uno, aunque pues ustedes con la lectura que tendrán que dar a estos artículos, pues van a establecer cuál es la competencia de los tribunales penales. Por ejemplo, alguien que le dé lectura rápidamente al artículo 44 para ver cuál es la competencia de los jueces de paz penal. Yolik. Por favor. Bueno, jueces de paz. Los jueces de paz juzgarán las faltas. También podrán judicar en los términos que lo define el artículo 308 de este código, la investigación del Ministerio Público y aplicar el criterio de oportunidad. ¿Qué más? Solo eso tiene. No, si quieres sigo leyendo. Jueces de narcoactividad y jueces de delitos contra el ambiente. Los jueces de narcoactividad conocerán específicamente los delitos relacionados con el tráfico, tenencia, producción y procesamiento de drogas, fármacos o estupefacientes y delitos conexos. Los jueces de los delitos contra el ambiente. Hasta ahí. No, yo le preguntaba, cuando usted me hizo favor de leer el artículo 44, ¿lo leyó completo o solo una parte? Pues lo su código completo. Solo leyó el 44 Terry. Bueno. Sí, por eso le decía que perdón. No tenga pena. No se preocupe, y gracias por la observación también. Lo que les decía es que el artículo 44 habla de los jueces de paz y claramente dice que los jueces de paz, en primer lugar, conocen las faltas. Luego, también conocen delitos contra la seguridad de tránsito y también delitos cuya pena principal sea de multa, conforme al procedimiento específico del juicio por faltas que establece este código. Y también dice que tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público
en la forma que este código establece, respecto a delitos penados con prisión que no exceda de los 5 años. Todos los delitos que tengan una pena de 5 años o menos, los conocen los jueces de paz penal, además de las faltas. Y también dice, con excepción de los delitos contemplados en la ley contra la narcoactividad, o sea, no conocen delitos que regula la ley contra la narcoactividad. Dice personalmente, instruirán también personalmente las diligencias que específicamente les estén señaladas. Luego habla de que deben conocer algunas diligencias, apoyar al Ministerio Público en la investigación de acuerdo a su competencia, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que hay que saber es qué delitos conoce un juez de paz penal. Primero, lo que sí es claro es que conocen todas las faltas. Conocen las faltas, luego delitos contra la seguridad del tránsito y delitos que sean sancionados únicamente con multa. Además de los delitos cuya pena de prisión no exceda de 5 años. Que quede bien claro qué es lo que conoce un juez de paz o qué es lo que la ley le permite juzgar a un juez de paz. Luego encontramos, seguidamente encontramos el 44 bis, 44 ter, que habla de los jueces de paz móviles, jueces de narcoactividad y delitos contra el ambiente. Ya. Aquí ya se habla, el artículo 45 habla de jueces de narcoactividad y jueces de delitos contra el ambiente. Aquí vale la pena hacer una aclaración. Cuando el Código Procesal Penal entró en vigencia, se crearon específicamente juzgados específicos, ¿ya? Que anteriormente no estaban, es decir, con el anterior código no estaban creados o regulados. Y concretamente el artículo 45 se refiere a los jueces de narcoactividad y delitos contra el ambiente. Esto significa que debió haberse creado jueces especiales para conocer solo delitos de narcoactividad y delitos contra el ambiente. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia y por supuesto el Estado, cuando cobró vigencia el Código Procesal Penal en 1994, no tenían la capacidad económica para crear estos juzgados, tanto de narcoactividad como de medio ambiente. Pero había que encontrarle una solución a lo que el código establece. Entonces, lo que hizo la Corte Suprema de Justicia fue emitir un acuerdo en donde a los juzgados de primera instancia penal les dio competencia o les otorgó competencia para conocer delitos contra la narcoactividad y delitos contra el ambiente. Por eso es que hoy en día los juzgados penales de primera instancia se denominan, por ejemplo, juzgado primero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, porque tienen competencia para conocer delitos contra el ambiente y delitos contra la narcoactividad, ¿ya? O sea, el código contempla la creación de esos juzgados, pero especializados, es decir, que se crearan juzgados de primera instancia penal solo para conocer delitos de narcoactividad y otros solo para conocer delitos contra el ambiente. Pero como les decía, no hubo la capacidad económica en ese tiempo y hasta la fecha. Por eso es que entonces, para que no se incurriera en arbitrariedades o ilegalidades y no cumplir con lo que dispone el artículo 45, les decía que la Corte Suprema de Justicia emitió acuerdos en donde les asignó competencia en materia de narcoactividad y en materia de medio ambiente a todos los juzgados de primera instancia penal. Por eso, insisto, se llaman hoy en día juzgado, les decía yo juzgado primero, pero hay juzgado séptimo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Y posteriormente fueron creados
también los juzgados y tribunales de mayor riesgo para conocer procesos de mayor riesgo. Entonces, ahí es donde se da esa situación. Y hago esta aclaración porque muchas veces, sobre todo cuando se plantean casos prácticos, digamos, uno les pone o les asigna o consigna jueces de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Y en algunas ocasiones se pone que no son competentes porque argumentan de que quien debió conocer es un juez de primera instancia de narcoactividad, pero como les decía, no se crearon y hasta la fecha pues no han sido creados. Pero para solucionar esa y cumplir con lo establecido en el Código Procesal Penal, entonces se les asignó competencia a los juzgados de primera instancia penal para conocer delitos contra la narcoactividad y contra el medio ambiente. Entonces, que quede bien claro eso, por favor. El artículo 47 se refiere a los jueces de primera instancia. Y dice el artículo 47. Alguien que le dé lectura. Si quieres se lo leo yo, Lick. Por favor, Edwin. En 47, ¿verdad? Dice, jueces de primera instancia. Los jueces de primera instancia tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este código establece para los delitos cuya pena mínima exceda de 5 años de prisión y todos aquellos delitos contemplados en la ley contra la narcoactividad o cualquier otra ley que regule esta clase de hechos delictivos. Además, instruirá personalmente las diligencias que específicamente les estén señaladas por ley. Estarán encargados de la tramitación y solución del procedimiento intermedio y conocerán además del procedimiento de liquidación de costas en los procesos de su competencia. Ajá. Ya. Entonces, los jueces de primera instancia, reiterando lo que dice la norma, dice, los jueces de primera instancia tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público. Toda la investigación que desarrolla el Ministerio Público en la etapa preparatoria tiene que ser fiscalizada por un juez de primera instancia penal. Es decir, cuando se dice control de la investigación, no significa que el juez le dé órdenes o instrucciones al Ministerio Público cómo investigar, sino que este control consiste en que el juez tiene que ser un fiscalizador de que en el desarrollo de la investigación el Ministerio Público no vulnere derechos individuales, garantías constitucionales y procesales, sino que el proceso penal se lleve de conformidad con la Constitución y con la ley, que no hayan arbitrariedades, que no hayan ilegalidades, etcétera, etcétera. Ese es el control que ejerce un juez de primera instancia penal en relación a la investigación que desarrolla el Ministerio Público. Por eso dice control jurisdiccional. Por ejemplo, el Ministerio Público, una persona presenta una denuncia al Ministerio Público, el Ministerio Público inicia la investigación. Y para que el Ministerio Público pueda en un momento dado practicar alguna diligencia en la que se requiera una autorización judicial, por ejemplo, un allanamiento, el Ministerio Público presenta su investigación al juez para que él, digamos, asuma el control jurisdiccional de esa investigación. Cuando un juez asume el control jurisdiccional de esa investigación, ante él entonces ya se hacen todas las actuaciones, diligencias necesarias como parte de la investigación del Ministerio Público, y él pues autorizará aquellas que estime pertinentes y negará aquellas que considere improcedentes. Entonces, ese es el control que desarrolla el juez. Y luego la competencia para conocer delitos, dice, para los delitos cuya pena mínima exceda de 5 años de prisión y de todos aquellos delitos contemplados en la ley contra la narcoactividad o cualquier otra ley que regule esta clase de hechos delictivos. Además, instruirán personalmente las diligencias que específicamente le estén señaladas por ley. Estarán encargados de la tramitación y solución del procedimiento intermedio y conocerán además el procedimiento de liquidación de costas en los procesos de su competencia.
Es decir, que el juez de primera instancia es el contralor de la investigación que conoce el Ministerio Público, pero también de la etapa intermedia. Es decir, un juez de primera instancia penal conoce la etapa preparatoria, que es la primera fase del proceso, y la etapa intermedia, que es la segunda fase del proceso. Y que vamos a explicar en su momento en qué consiste la etapa preparatoria, la etapa intermedia, el juicio oral y público, etcétera, etcétera. Y también, si en un momento dado, dentro de un proceso penal se presenta liquidación de costas, es decir, de todos los gastos en que incurrió una de las partes, pues también conocen ese aspecto. Bien, el artículo 48 habla de los jueces y tribunales de sentencia. Por favor, que alguien le dé lectura así rápidamente a estos artículos para que quede claro. Jueces y tribunales de sentencia. Por favor. Jueces y tribunales de sentencia. Los tribunales de sentencia, integrados con 3 jueces de la misma sede judicial, conocerán el juicio y pronunciarán la sentencia respectiva en los procesos por delitos contemplados en el artículo 3, del decreto número 21-2009 del Congreso de la República, cuando el fiscal general no solicite el traslado de la causa a un tribunal o juzgado para procesos de mayor riesgo. Los jueces que integran el tribunal de sentencia conocerán unipersonalmente de todos los procesos por delitos distintos a los de mayor riesgo y que no sean competencia del tribunal colegiado. Ya. Entonces, aquí, por eso se llaman jueces y tribunales de sentencia, porque hay tribunales de sentencia colegiados que están integrados por 3 jueces, un juez presidente, un vocal 1 y vocal 2. Pero recientemente la Corte Suprema de Justicia creó los juzgados, como dice el artículo 43, jueces de primera instancia de procesos de mayor riesgo, tribunales de sentencia de mayor riesgo, y también habla en numeral 3, jueces unipersonales de sentencia. Cuando el Código Procesal Penal cobró vigencia, solo existían tribunales de sentencia colegiados, es decir, integrados por 3 jueces. Sin embargo, fue necesario, dada la mora judicial y la saturación de los tribunales de sentencia, y con el propósito de hacer más dinámico y agilizar la justicia penal, se crearon los tribunales, o más que todo no se crearon, sino lo que pasó y ocurrió es que se emitieron acuerdos en donde prácticamente se asignaron jueces unipersonales de sentencia. Es decir, anteriormente a que existieran los jueces unipersonales de sentencia, un proceso penal que llegara a juicio lo conocían los 3 jueces, ¿ya? Pero esto implicaba, como les decía, un retraso en la administración de justicia. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, para agilizar la justicia penal, pues creó estos jueces unipersonales de sentencia, es decir, que si un tribunal de sentencia está integrado por 3 jueces, cada uno de ellos va a conocer un proceso penal con el ánimo de que se vaya, digamos, descongestionando la justicia penal, ¿ya? No sé si queda claro, les decía, repito, antes un proceso penal lo conocían los 3 jueces, pero para evitar eso y agilizar más, se crearon los jueces de sentencia unipersonales. Entonces, digamos, la idea era que, o es, que si hay un juzgado de sentencia, 3 jueces, pues a cada uno de ellos se le asigna un proceso para conocer, ya no va a ser todo el tribunal de sentencia el que va a conocer un solo proceso, sino que los jueces unipersonales se les asigna procesos para que ellos puedan conocerlos. Eduardo Flores. No sé si les puedo compartir los delitos de mayor riesgo. Por favor. Sí, uno es genocidio. El B es los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. C, desaparición forzada, tortura, asesinato, trata de personas, plagio o secuestro, parricidio,
femicidio, delitos contemplados en la Ley contra la Delincuencia Organizada, delitos cuya pena máxima sea superior de 15 años de prisión en la Ley contra narcoactividad, delitos contemplados en la Ley contra el lavado de dinero u otros activos, delitos cuya pena máxima sea superior de 15 años de prisión en la Ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, y por último, los delitos conexos a los anteriores serán juzgados por los tribunales competentes para procesos de mayor riesgo. Muchas gracias, José Eduardo. Pues, si no es mucho pedirle, podría compartirlo usted a los compañeros ese acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Sí, claro, yo lo comparto en el grupo. Sí, yo aquí lo menciono más adelante, pero si usted ya lo tiene, pues mejor, si le agradecería mucho que se lo compartiera a los compañeros. Más adelante yo lo cito, ¿verdad? Pero, y no desarrollo ahí los delitos, pero si usted lo tiene a la mano, por favor, si es tan amable, compartirlo con los compañeros. Con gusto, Lick. Muchas gracias. Bien, entonces, y así vamos viendo que cada uno la competencia de los juzgados, digamos, los jueces de primera instancia o los jueces tribunales de sentencia emiten las sentencias, ¿ya? Su función básica es eso, conocer un juicio oral y público o debate y dictar la sentencia correspondiente. Y el compañero señalaba ahí el acuerdo de la Corte Suprema que establece o hace una clasificación de los delitos que pueden conocer estos juzgados. Luego encontramos en el artículo 49 las salas de apelaciones. Las salas de apelaciones, el artículo 49 dice: conoce de los recursos de apelación, de los autos definitivos y de las sentencias del procedimiento abreviado. Asimismo, conocerán los recursos de apelación especial contra los fallos definitivos por los tribunales de sentencia. En conclusión, la sala de la Corte de Apelaciones conocen recursos de apelación, pero no solo recursos de apelación, porque recursos también el recurso de hecho, que vamos a ver más adelante, pero aquí la ley habla específicamente de recursos de apelación, que está regulado en el artículo 404 del Código Procesal Penal. Y ahí hay tres supuestos en los cuales la sala puede conocer un recurso de apelación y también conoce apelación por autos definitivos, ¿ya? Por ejemplo, un sobreseimiento, que es un auto definitivo. Si un proceso penal fue sobreseído y la parte procesal no está de acuerdo con el sobreseimiento, en este caso el Ministerio Público, apela a esa decisión para que esa resolución la conozca una sala de apelaciones. Y también dice que conoce las sentencias, ¿ya? Si una persona sometida a proceso penal es condenado en un juicio oral y público por homicidio y se le impone una pena de 15 años de prisión, el imputado y su defensor obviamente no van a estar de acuerdo. Entonces van a impugnar esa sentencia. Y el medio idóneo para recurrir ese fallo judicial es el recurso de apelación especial contenido en el artículo 415 del Código Procesal Penal, que son recursos que vamos a analizar más adelante. Entonces, digamos, la sala de apelaciones conoce recursos de apelación de autos definitivos, conoce sentencias dictadas por los tribunales de sentencia y también el recurso de queja, que no lo dice el 49, pero cuando veamos los recursos vamos a ver que el recurso de queja también lo conoce la sala. Entonces la sala conoce sentencias y autos, ¿ya? Dictados por, digamos, en este caso, tribunales de sentencia. Pero también no solo por tribunales de sentencia, porque un sobreseimiento, por ejemplo, no lo emite un tribunal de sentencia, sino que generalmente lo hace un juez de primera instancia, contralor de la investigación. Y el artículo 404 establece en qué casos procede el recurso de apelación, y el artículo 415 también establece, de apelación especial, establece que, digamos,
¿Por qué motivos debe conocer una sala de apelaciones un proceso? José Eduardo, levantó la mano. Perdón, la dejé levantada, perdón. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta hasta el momento, compañeros? Luego, el artículo 50 habla de la Corte Suprema, qué es la competencia de la Corte Suprema, que dice la Corte Suprema conocerá el recurso de casación que procede contra las sentencias emitidas por las salas de la Corte de Apelaciones de los procesos y de los procesos de revisión. También conocerá las demás, en los demás casos señalados por este código. La Corte Suprema entonces conoce recursos de casación que se han interpuesto contra sentencias emitidas por las salas y otras resoluciones, también el recurso de revisión y otras disposiciones que el código señala. Y los jueces, finalmente, los jueces de ejecución conocen todo lo relativo, dice, los jueces de ejecución tendrán a su cargo la ejecución de las penas y todo lo que a ellas se relacionan conforme lo establecido en este código. Es decir, que el juez de ejecución interviene con posterioridad a la condena del acusado y que ya esté cumpliendo la pena. Y él decide, el juez de ejecución decide a qué centro de privación de libertad ingresará el condenado. Y todo lo que se derive de, digamos, de la condena, y cuando ya esté cumpliendo la pena el condenado, pues cualquier actuación que se derive o derecho que quiera ejercer el condenado, lo conoce un juez de ejecución penal. Bien, ahí hemos establecido así rápidamente qué competencia tiene cada uno de los tribunales en materia penal. Y por supuesto, ustedes le darán la lectura con más detenimiento a esos artículos. Bien, ahora entonces nos corresponde ver lo relativo a lo que es ya el juez como funcionario judicial. Dice que, digamos, del juez desde un punto de vista general es el profesional del derecho que se desempeña dentro del Poder Judicial, con la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado, dentro de su jurisdicción y competencia. Ya, esa es básicamente lo que debemos entender nosotros por un juez, un funcionario judicial, ¿no? Que administra justicia y ejecuta la misma. Y cuando veamos los sujetos procesales, pues vamos a ver ya los demás sujetos, Ministerio Público, Sindicado, Defensor, Querellante, etc. Y por supuesto, ahorita nos estamos adelantando con lo que es el juez. ¿Y por qué lo vemos aquí? Porque estamos viendo lo que es la jurisdicción y competencia de los jueces en materia penal. Sea el juez desde el punto de vista general, pero también el juez desde el punto de vista penal. Un juzgador desde el punto de vista penal, pues es el profesional del derecho que ejerce la jurisdicción penal. También se dice que es un sujeto procesal que ejerce jurisdicción en el proceso penal. Es decir, que el ámbito de funciones que desarrolla un juez penal, obviamente va a ser dentro del proceso penal. No puede ser fuera del proceso penal. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? Aquí ya... No, Gracias. Aquí pues ya vimos jueces y tribunales, competencias en materia penal, ya lo vimos, que creo que se nos... Esta lámina iba antes, pero bueno, no importa el orden. Y también Eric Giovanni. ¿Quiere preguntar algo, Giovanni? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Perdone, con relación a lo que decía las características de publicidad, me parece que era. Ajá. Cuando un caso dice que está en reserva, ¿ahí cómo sería eso, licenciado? Ya. Perdón. Hay casos en los... Bueno, partamos de la publicidad del proceso. El artículo 14 de la Constitución de la República
claramente dice en uno de sus párrafos, precisamente en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución, dice: el detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata. Eso dice la Constitución. Vayámonos al artículo, para responder su pregunta, al artículo 314, y por favor le da lectura. 314 del Código Procesal Penal. Ahorita lo busco, licenciado, es que no me abre el Código Procesal Penal, que lo tengo en digital, permítame. ¿Se lo puedo leer, Lick? Sí, por favor. Sí, por favor. Dice, carácter de las actuaciones. Todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por el imputado. Las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios, no obstante, quienes tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación estarán obligados a guardar reserva, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave y podrá ser sancionado conforme a la ley del organismo judicial y disposiciones reglamentarias. El Ministerio Público podrá dictar las medidas razonablemente necesarias para proteger y aislar indicios en los lugares en que se esté investigando. ¿Continúo? Sí, por favor. Sí. A fin de evitar la contaminación o destrucción de rastros, evidencias y otros elementos materiales. No obstante, siempre que la publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad y si no hubiere auto de procesamiento, el Ministerio Público podrá disponer para determinada diligencia la reserva total o parcial de las actuaciones por un plazo que no podrá superar los 10 días corridos. El plazo se podrá prorrogar hasta por otro tanto, pero en este caso los interesados podrán solicitar al juez que ponga fin a la reserva. A pesar del vencimiento de los plazos establecidos, cuando la eficacia de un acto particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el Ministerio Público podrá disponer la convención de los actos a los cuales se refiere y con la limitación prevista en el párrafo anterior, por el tiempo absolutamente indispensable para cumplir el acto ordenado. Los abogados que invoquen un interés legítimo deberán ser informados por el Ministerio Público acerca del hecho que se investiga y de los imputados o detenidos que hubiere. A ello también les comprende la obligación de guardar la reserva. Gracias. Además del artículo 14 constitucional, del 314 del Código Procesal Penal, también es importante que veamos lo que dice el artículo 63 de la Ley del Organismo Judicial. Si alguien tiene a la mano ahí, por favor, rápidamente, y le demos lectura al 63 y luego le contesto la pregunta al compañero. Publicidad. Sí, Los actos y diligencias de los tribunales son públicos, salvo los casos en que por mandato legal, por razones de moral o de seguridad pública, deban mantenerse en forma reservada. La calificación será hecha por el juez en casos muy especiales y bajo su estricta responsabilidad. En todo caso, los sujetos procesales y sus abogados tienen derecho a estar presentes en todas las diligencias o actos que se trate y hacer las observaciones y protestas que procedan en general, enterarse de su contenido. Gracias. Bien, tanto la Constitución, el Código Procesal Penal y la Ley del Orden Judicial regulan que las diligencias y actuaciones para las partes involucradas en un proceso son públicas, tienen acceso. Con la reforma que se dio del artículo 314 del Código Procesal Penal,
se estableció lo que se conoce como reserva, que es un tema que constantemente escuchamos muy a menudo ahora, que el proceso está en reserva, que no puede conocerse, etcétera, etcétera. Sin embargo, el imputado, su defensor, el Ministerio Público y las partes que hayan sido admitidas o aceptadas o a quienes se les ha dado intervención legalmente en ese proceso, deben conocer o tienen el derecho de conocer las actuaciones. Pero sí también tienen la obligación de reservar. Si ellos tienen conocimiento de las actuaciones, pues tienen prohibición de hacerlas públicas, ya a través de los medios de comunicación o con cualquier persona. Tienen derecho a conocer, pero también tienen la obligación de mantener esa reserva, de no divulgar públicamente las actuaciones. Entonces, pero esa reserva, como lo dice el artículo 314, tiene un plazo de duración, que esa reserva no puede ser indefinidamente, sino que la ley establece un plazo de 10 días, y si es necesario prorrogar ese plazo, pues se solicitará la prórroga y así sucesivamente, pero llegará un momento en que no todo el tiempo va a estar en reserva un proceso. Lo que ha ocurrido muchas veces es que se ha abusado de ese derecho, de que hay casos en los cuales posiblemente no amerite la reserva, sin embargo, pues el Ministerio Público lo solicita y el juez lo autoriza. Pero sí, yo a mi manera de ver, siento que ha habido un abuso excesivo de mantener en reserva los casos. Sin embargo, como la misma Constitución lo dice, que no debe haber limitación para las partes. Las partes tienen todo el derecho de conocer las actuaciones, porque son partes interesadas, pues al imputado, por ejemplo, no se le puede negar que tenga acceso al expediente, al proceso. ¿De qué manera se va a poder defender si no conoce el proceso, si no conoce la imputación que se le está haciendo, etcétera, etcétera? No sé si queda clara la pregunta, compañero. Al que preguntó. Sí, sí, claro, licenciado, muchas gracias, muy amable. ¿Alguien más quería preguntar? Sandra González. ¿No hay nada, alguna pregunta más? Bueno, entonces seguimos. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, licenciado. Licenciado. Bueno, es que sí me preocupo cuando oigo un silencio sepulcral. De repente no me están escuchando. Bien, les decía entonces que en la presentación aparece lo que es lo relativo a todo lo que es la competencia, jurisdicción y competencia en materia penal. Ya vimos el artículo 43 al 53, que regula lo que es jurisdicción y competencia. Se habla del decreto 21/2009, que habla de los juzgados y tribunales de mayor riesgo con competencia ampliada, que es un acuerdo emitido por la Corte Suprema de Justicia. También como ejemplo podemos citar la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, los acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, hay varios, entre ellos pues está el acuerdo 22-20, que creo que está suspendido todavía por la Corte de Constitucionalidad, porque este acuerdo lo que regulaba era que se creaba un juzgado, se designaba al juzgado duodécimo para conocer con exclusividad procesos de delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos en el ejercicio de su cargo. Pero creo que sí, así ocurrió, que la Corte de Constitucionalidad suspendió este artículo porque prácticamente se le estaba dando privilegios a los funcionarios y empleados públicos que tuvieran un juzgado con exclusividad para ellos, ¿verdad? Ahí prácticamente podría hablarse de una discriminación o privilegio, y obviamente podría vulnerar el artículo 4 constitucional, que habla de la igualdad de derechos y obligaciones. Y pues también el compañero citaba ahí, compañero, y cómo iba a compartir el acuerdo de la Corte Suprema, donde se hace una clasificación de los delitos que conocen estos órganos jurisdiccionales. Bien,
Vamos entonces, seguimos. Vamos a ver estos aspectos. Sandra González. Disculpe, Lick, era solo para disculparme. Es que voy en camino a mi casa y se me marcó. Mil disculpas que no le respondí. No tengo pena. Muy amable, Lick, gracias. Gracias. Bien, también en materia penal, en el artículo 54 y 55, se habla de la conexión de procesos penales. ¿Ya? Y más que todo, pues se refiere a una tramitación conjunta de múltiples procesos o múltiples causas. Y claramente el artículo 54 establece en qué casos procede la conexión de procesos o de causas o de carpetas judiciales. El artículo 54 dice, cuando se trate de causas por delitos conexos de acción pública, conocerá un único tribunal a saber. En primer lugar dice el que tenga competencia para juzgar delitos más graves. Ya, o sea, aquí la conexión, digamos, la conexión básicamente podemos decir que consiste en el acto por el cual se reúnen en un solo proceso varios procesos, ¿ya? Para no llevar en diferentes juzgados procesos contra un mismo imputado o por los mismos delitos y que eso genere alguna confusión, contradicción, etcétera. Entonces la ley permite que se puedan reunir o como se decía anteriormente, se puedan acumular o se puedan conexar estos expedientes. Entonces la conexión básicamente es un acto o es una, digamos, decisión judicial por medio del cual se reúne en un solo proceso varias causas o varios procesos. Pero para que proceda la conexión, el artículo 54 establece 3 supuestos. El primero dice el que tenga competencia para juzgar delitos más graves. Si, por ejemplo, contra una persona se inicia un proceso penal por varios delitos, por robo agravado, por homicidio, imaginémonos que en un juzgado está un proceso por el robo agravado y en otro está el de homicidio o asesinato, pues entonces se puede conectar el proceso de robo agravado al proceso de asesinato u homicidio por ser el delito más grave, por tener una pena mayor. Luego dice, en caso de competencia idéntica, aquel que juzga la causa cuya fecha de iniciación sea más antigua. El segundo supuesto se refiere, por ejemplo, si existe una persona, contra una misma persona existen 2 delitos, 2 procesos por el mismo delito. Por ejemplo, pensemos en un asesinato. Entonces, para evitar que exista en diferentes juzgados, 2 procesos contra la misma persona por el mismo delito o por delitos idénticos, en este caso asesinato, entonces se puede conexar el proceso y el procedimiento es que se conexa, se acumula al proceso, al juez que conoce el proceso, como dice la ley, cuya fecha de iniciación sea más antigua. Imaginémonos que en el juzgado primero, a primera instancia penal, se conoce un proceso por asesinato contra el acusado por un hecho delictivo acaecido en el mes de enero del 2023. Y luego en el mes de marzo del 2023 se inicia otro proceso contra la misma persona por el mismo delito. Entonces, obviamente el expediente se va a conexar al juez que conoce el proceso más antiguo en fecha. En este caso se conectará al juez que está conociendo el proceso que inició en el mes de enero. Y luego el tercero dice, en caso de conflicto, el que sea designado conforme a la ley. Puede haber conflicto de competencia, que ambos juzgados aleguen no tener competencia. No, uno decir, no, yo no soy competente por X y razón, y el otro, no, sí sos competente por X y razón. Entonces, ¿cómo se resuelve esta situación o quién dirime este conflicto de competencia? Pues la Corte Suprema de Justicia. Se plantea ante la Corte Suprema de Justicia un conflicto de competencia
entre los dos juzgados que aducen uno tener, otro no tener competencia, y será la Corte Suprema la que decida al final quién va a ser el competente para seguir conociendo el proceso. Dice, no obstante, el último párrafo, no obstante, el tribunal podrá disponer la tramitación separada o conjunta para evitar con ello un grave retardo por cualquiera de las causas o según convenga la naturaleza de ellas. En caso de tramitación conjunta y mientras dura la unión, la imputación más grave determina el procedimiento a seguir. Eso es en cuanto a la conexión. Luego el artículo 55 también habla de circunstancias por las cuales se puede conexar uno o varios procesos. Y dice, primero, cuando a una misma persona se le imputen dos o más hechos delictivos, lo que ya señalamos. Dice luego, cuando los hechos punibles hubieran sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o aunque hubieran sido cometidos en distintos lugares o tiempos, si hubiera mediado un propósito común o acuerdo previo. Cuando uno de los hechos punibles imputados hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o procurar a un partícipe o a otros el provecho o la impunidad. Y cuarto, cuando los hechos punibles imputados hubieran sido cometidos recíprocamente. Existe entonces una relación entre el artículo 54 y 55 que establecen claramente las condiciones, las circunstancias por las cuales un proceso penal puede conexarse a otro o a otro. ¿Estamos con eso, compañeros? Bien, luego te habla también, gracias, luego se habla de cuestiones de competencia que están regulados en el artículo 56 al 61. Y aquí más que todo cuestiones de competencia es para examinar qué juez es competente para conocer determinado proceso penal. Y las cuestiones de competencia básicamente son, podríamos decir, estas circunstancias que aparecen aquí. Muchos de ustedes han escuchado hablar de lo que es la inhibitoria, pero ¿qué es inhibirse? Digo, conocer un proceso. La inhibitoria, o en este caso, inhibirse de un proceso, inhibirse es dejar de conocer un proceso penal. Consiste en impedir a un juez o tribunal que continúe conociendo en un proceso por carecer de competencia procesal para ello. ¿Ya? Imaginémonos que un juez de paz esté investigando, esté teniendo el control jurisdiccional de un proceso por delito de homicidio. Obviamente el juez de paz no es competente por la pena que tiene ese delito, sino que entonces ahí él debe inhibirse o dejar de conocer. ¿Ya? Y luego pues se habla de la inhibitoria. ¿La inhibitoria en qué consiste? Dice, es el requerimiento que hace un sujeto procesal al juez o tribunal que considera competente para solicitarle al que ya está conociendo que se abstenga de seguir tramitándolo por no ser el competente y se lo remita. En el ejemplo que yo les ponía, si el juez de paz está conociendo un proceso penal por asesinato, no es competente. Entonces, la inhibitoria consiste en que el juez que es competente, que en este caso es un juez de primera instancia penal, entonces en la inhibitoria, el juez que es competente, en este caso el juez de primera instancia, le requiere al juez de paz que deje de conocer ese proceso porque no es competente y que se lo remita o se lo envíe porque él sí es competente para conocer. Por eso se dice que es el requerimiento que hace un sujeto procesal al juez. O sea, si el Ministerio Público en este caso, o el defensor o el imputado, le piden al juez competente, en este caso al juez de primera instancia, para que éste le solicite al juez de paz que deje de conocer y le remita al expediente, porque no es competente para conocer. Es decir,
que uno de los sujetos, sea el Ministerio Público, el abogado defensor, el querellante o el sindicado, le plantea una petición al juez de primera instancia y le dice, mire, el juez de paz penal está conociendo un proceso penal en mi contra por el delito de asesinato. Él no es el competente, por lo que le solicito a usted que le requiera al juez de paz que deje de conocer por no ser competente y se lo remita a usted, que es el competente, para continuar conociendo el proceso. ¿Me entienden? ¿Queda claro? Sí, licenciado. Sí, Lic. Sí, licenciado. Bueno, contrario censo, la declinatoria. La declinatoria también es una petición o un requerimiento que hace cualquiera de los sujetos procesales al juez o tribunal que está conociendo el proceso, ¿ya? Para que deje de tramitarlo por no ser competente y remita las actuaciones correspondientes. Aquí se le pide al juez de paz que decline, que no conozca. Aquí la petición se formula ante el juez de paz, al juez que no es competente. Se le dice, mire, señor juez, usted no es competente para conocer el proceso penal en mi contra por el delito de asesinato, por la pena que contempla ese tipo penal y por la gravedad del mismo. Por lo tanto, se le solicita que lo transfiera, lo remita, lo traslade al juez de primera instancia, que es el competente. Sí, compañero Luis. Sí, fíjese que, o sea, me estaba dando cuenta que básicamente en esencia las tres que hemos mencionado tienen, digamos, los mismos efectos, ¿verdad? Ajá. Solo es decirlo de una manera distinta. Exacto, sí, la Pero, diferencia. y sí, mi duda, o sea, exacto, eso iba yo, que, o sea, ¿por qué existir tres que su esencia es igual y su efecto es igual? O sea, bueno, porque la ley así lo contempla. La ley se refiere a eso. Si vemos ahorita o sea que la ley solo te da opción, o sea, como varias opciones para poder exacto, hacer que un juez exacto, conozca o no conozca o deje de conocer. Como, o sea, exactamente. El artículo 58 habla del trámite, dice la declinatoria, la inhibitoria, se imita, ambos es el trámite de los incidentes, pero básicamente el artículo 56 dice el Ministerio Público y cualquiera de las partes podrán promover una cuestión de competencia por inhibitoria ante el tribunal al cual consideran competente o por declinatoria ante el que tramita el procedimiento y al cual consideran competente. Cualquiera de estas tres, la inhibitoria, declinatoria, la pueden plantear los sujetos procesales. Ellos decidirán si plantean la inhibitoria o la declinatoria. Es una decisión ya del sujeto procesal que lo va a plantear. sí, pues, y el inhibir es solo el juez, ¿verdad? Exactamente, exactamente, así es. La inhibitoria, la diferencia entre inhibitoria y declinatoria es que la inhibitoria, la petición la hace el sujeto procesal al juez o tribunal que consideran competente. Y la declinatoria se la formulan al juez o tribunal que está conociendo el proceso para que deje de conocer. Ya, sí, pues, ok, me queda claro. Gracias. Bien, el trámite de esta, tanto de la inhibitoria como de la declinatoria, de acuerdo al artículo 150 bis, es el 100 del Código Procesal Penal. Ahí está el trámite de lo que es la inclinatoria y inhibitoria. Las excusas, impedimentos y recusaciones básicamente están reguladas en el artículo 62 a 69 del Código Procesal Penal, pero básicamente el artículo 122 al 132 de la Ley del Orden Judicial. Impedimento, la ley del Orden Judicial establece que en qué circunstancias un juez tiene impedimento para conocer un proceso penal. Y también el juez puede excusarse de conocer un proceso penal por las mismas causales que establece el 122. Y las recusaciones, el 123, perdón. Y las recusaciones, pues también se puede recusar a un juez para que deje de conocer por cualquiera de las causas que establece el artículo 123 del Código Procesal Penal. Y por favor, dale lectura a estos artículos de la Ley del Orden Judicial, especialmente del 122 al 132, que es donde se establece los impedimentos que tiene un juez para conocer
las excusas que tiene un juez para conocer, y el artículo 125 que habla de que un juez puede ser recusado por las partes, también invocando una o varias de las causales contenidas en el artículo 123. Con ello concluimos, señores, nuestra clase de esta noche. Nos vemos el jueves, y el jueves pues vamos a hablar del extemporáneo. Si hay algunos compañeros que no pudieron examinarse, no he recibido hasta el momento ninguna solicitud de la coordinación. De todas maneras, el jueves hablamos de ello. Que tengan una feliz noche. Lick, disculpe, yo solo tengo una consulta así rapidito de esa. ¿Perdón? Yo tengo una consulta así rapidito de esa. No sé si la pueda exponer. ¿Sobre cuál? Sobre el examen que se realizó el día jueves, viernes. por favor, el jueves. Perfecto, Lick. Sí. Por favor. Gracias. Bueno, gracias. Feliz noche, compañeros. Hasta luego, Lick. Buen Gracias. descanso.